Buenas tardes, mi gente. Buenos días o buenas noches desde cualquier parte del mundo que nos estén observando hoy. Para dar comienzo hoy al segundo putaller del colectivo intercultural Transgrediendo con día a la tercera edición de la Marcha de las Putas, a celebrarse el 18 de septiembre, este viernes próximo, recuerden bien, viernes 18 de septiembre, desde las 2 de la tarde, punto de encuentro, estación del tren de la 74 calle entre Roosevelt Avenue y 37 Row. Para dar comienzo a esto, hoy me visitan 3 mujeres trans sumamente empoderadas, cada una en su país. Y para dar comienzo vamos a presentar nada más y nada menos que de Argentina a Melissa del Oro, putamaestra, mujer trans, trabajadora sexual, quincherista, primera maestra trans de la Cava. Desde México nos visita Natalia Ley, coordinadora del área de gestión de proyectos del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, ACE, en la Ciudad de México. Y por último, no menos importante, y una gran amiga mía, recibimos a esta argentina preciosa, pero residente en Alemania. Ella es María Belén Correa, co-chair de Cosmopolis Trans, fundadora del Archivo de las Memorias Trans en Argentina, Red LAM Trans, ATA, Red Nacional de Argentina. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo va? Hola, También, ¿cómo están todas? también nos van a acompañar durante este transcurso de esta transmisión. Tendremos a Jesús y a Tiel, que van a estar con los interpretación de señas a las personas. Y para dar comienzo con las preguntas, cada una de las panelistas tendrá 20 minutos para hablar del tema al cual le voy a mencionar. Después que cada una tenga su punto de vista y hable sus 20 minutos, al final yo le voy a hacer algunas preguntas y de ahí cada una me va a contestar la pregunta basado en su experiencia o lo que hayan vivido. Y para dar comienzo, comenzaremos con Melissa de Oro. Y la pregunta para ti es la siguiente, mi amor. ¿Cuáles son los modelos de trabajo sexual, prohibicionismo, abolicionismo, nórdico y reglamentarismo? Déjame ponerme los espejuelos para saber qué leí bien. La pregunta lee como sigue. ¿Cuáles son los modelos de trabajo sexual, prohibicionismo, abolicionismo, nórdico o reglamentarismo? ¿Entendiste tu pregunta, Melissa? Perfectamente. Ok, tienes 20 minutos para que nos expliques de todo. No, bueno, bien. Un gusto estar en este espacio, compañeras, y charlar con ustedes y verlas es para mí muy, muy valioso. Y creo que este intercambio entre distintas compañías de distintas partes del mundo es muy constructivo para, de alguna manera, entre todas, darle batalla a los sectores que nos persiguen y nos castigan permanentemente. Así que, bueno, en primer lugar, yo creo que cometemos como trabajadoras un grave error, que es tomar las categorías del enemigo. Es decir, tomar como propias y las categorías del adversario ideológico, que nos pone de alguna manera a la defensiva, ¿no? Me parece que ese es un error que no solo comete el movimiento de trabajadoras sexuales, sino también otros movimientos distintos. Yo creo que si alguien nos ha enseñado a romper categorías, ha sido el movimiento antirracista, sobre todo que viene del colectivo afrodescendiente. Tomar las categorías del adversario va contra, nos fuerza a hablar en sus términos
y a justificarlo en sus términos. Entonces, me parece que desde el vamos tenemos un error de construcción. Es decir, acá existen dos grandes bloques sobre el trabajo sexual, y son los modelos antitrabajo sexual y los modelos que vamos por la legalización del trabajo sexual, con distintas miradas o con distintas salidas. O sea, el modelo que va por la clandestinidad, la clandestinización, y los modelos que van por el área de los derechos de las trabajadoras. Entonces me parece que ahí está la mirada central para nuestra problemática. Cuando me hablan de prohibicionismo, abolicionismo, en realidad me están hablando de un mismo sector, que es el sector antiderechos, el sector que los quiere en la clandestinidad. Cuando hablamos de reglamentarismo, cuando hablamos de regulacionismo, cuando hablamos de pro derechos, o legalización, o descriminalización, estamos hablando del sector de la legalización, por decirlo de alguna manera, ¿no? De salir de la clandestinidad. Entonces son dos parámetros, dos formas de ver el trabajo sexual totalmente distintas, que no tienen nada que ver una con la otra. O sea, me parece que el error que cometemos en general ha sido ese históricamente. O sea, hay un modelo prohibicionista que toma distintos nombres. El abolicionismo no es más que prohibicionismo encubierto, así que el modelo nórdico no es más que una variante del prohibicionismo, y que para mí el más perverso de todos los prohibicionismos. O sea que acá el análisis tiene que ser diferente. Así que voy a empezar por los modelos de alguna manera prohibicionistas. El prohibicionismo puro y duro, que es el que castiga ve la prostitución como delito, ya sea la compra o la venta de sexo, que es la que predomina en la mayor parte de los estados de Estados Unidos, salvo el estado de Nevada, creo, no sé si Delaware tiene alguna variante, que es el modelo prohibicionista que existe en el mundo, que existe en Estados Unidos, creo que desde 1918 o 1922 a más tardar se impone en Estados Unidos, es el modelo dominante en ese país. Que es un modelo que, bueno, utiliza la herramienta penal para reprimir el trabajo sexual, tanto el consumo como la venta de servicios sexuales. Es un modelo que existe en otros países, pero que el núcleo duro del abolicionismo es y que los porta como modelo, es Estados Unidos. O sea, está claramente marcado de esa manera. Después tenemos el modelo, de alguna manera, abolicionista, así entre comillas, abolicionismo, que es el prohibicionismo encubierto, que dice no castigar, no perseguir a las trabajadoras sexuales, pero que en la práctica, todas lo sabemos, hace la vida imposible para perseguirnos, castigarnos y reprimirnos, avalando las prácticas policiales y de alguna manera el hostigamiento del Estado bajo distintas normativas, ya sean disposiciones provinciales, municipales, o edictos policiales o reglamentaciones policiales. Es decir, que demanda no nos reconoce como trabajadoras, es lo que caracteriza el abolicionismo, no reconocernos como trabajadoras. En realidad todo el movimiento antiderechos, que es pro clandestinidad, no nos reconoce como trabajadoras. Entonces, no reconocernos como trabajadoras, dice llanamente, nos impide organizarnos de cualquier manera, ¿no? Nos impide armar cooperativas de trabajo, nos impide el trabajo para terceros o relaciones con terceros, es decir, tiene toda una serie de limitaciones que impide el trabajo sexual, o por lo menos lo dificulta en gran parte, ¿no? Nos coloca en la situación de vulnerabilidad y fuerza a nuestras compañeras a trabajar en situaciones donde los riesgos son mucho mayores y donde la vulnerabilidad del colectivo se hace más patente, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Argentina, donde las compañías tienen que trabajar, es muy común en otros países del mundo, tienen que trabajar en lugares más oscuros, más alejados, más aislados, muchas veces para protegerse, cuando hacen prostitución callejera, para protegerse del acoso policial, lo que llamamos las coimas, ¿no? Que es el soborno a la policía para que te deje trabajar, o directamente
el chantaje, distintas formas de chantaje para trabajar o para que no coimeen, no sobornen a nuestros propios clientes de alguna manera, ¿no? Esa forma de chantaje es permanente, y luego tenemos la otra forma que es el peaje sexual, es decir, pagar con sexo gratis al aparato policial, a la policía, para que a través de ese intercambio sexual nos dejen trabajar o no nos lleven detenidas. Eso es una práctica muy común, sobre todo en la prostitución callejera. Nos fuerza el sistema mal llamado abolicionista, que repito, es prohibicionismo encubierto, nos fuerza a trabajar en la clandestinidad y a trabajar, cuando hacemos prostitución callejera, en las zonas más oscuras y más riesgosas, donde no se encuentra el delincuente, los delincuentes, la delincuencia, no se encuentra desprotegidas, sin una cámara y sin custodia policial, porque nos tenemos que escapar precisamente de quien debería defendernos, que es la policía. O sea, entonces, en lugar de protegernos, de cuidarnos como ciudadanas y como trabajadoras, tenemos que escaparnos del aparato represivo del Estado. Entonces, somos mucho más vulnerables a los delitos comunes, al hurto, al robo, porque todo el mundo sabe, la delincuencia sabe que tenemos un celular, que a lo mejor hicimos 1 o 2 servicios y tenemos efectivo también encima, un teléfono celular, a lo mejor otros bienes, como algunas joyas o lo que sea. Entonces estamos en lugares oscuros, vulnerables, donde somos objeto de todo tipo de violencia, incluso donde somos objeto, las entidades trans, de la transfobia, estamos expuestas a los golpes, a los femicidios, o los travesticidios, transfemicidios, en esos espacios en los cuales no tenemos forma de protegernos, sino ese que estamos trabajando en grupo. Por eso en la modalidad callejera generalmente se arman pequeños grupos de compañeras para trabajar juntas y no estar aisladas, más desprotegidas. Eso nos da manejamos ciertos parámetros de seguridad para evitar precisamente eso. Pero estamos muy expuestas a la violencia y incluso al homicidio, ¿no? a la muerte. Eso es la consecuencia directa del modelo abolicionista, ¿no? Que de alguna manera se ha expandido en el mundo en Argentina a partir de 1937, con lo que se llamó la ley de profilaxis, y que ya venía como un modelo higienicista desde 1918 en adelante, y que tuvo su punto de mayor fuerza en la Europa de post-Primera Guerra, ¿no? De ahí surge ese modelo de control social higienicista por sobre todas las cosas, que ya venía de alguna manera a anterioridad, pero desde la sanción del Código Napoleónico, ya por 1804, pero donde si bien se permitía, se estableció ciertos modelos reglamentaristas que devinieron luego en esta situación del prohibicionismo encubierto, que es el abolicionismo. Eso se centró sobre todo con la excusa de salvarnos, de rescatarnos. El movimiento anti-trabajadoras sexuales se apropia ilegítimamente de la palabra abolicionismo, que luchaba contra la esclavitud sexual, la esclavitud, perdón, de las poblaciones africanas, que habían sido traídas como esclavas a las Américas, y con eso se cubre de un manto piadoso, para no manifestar su potencia de alguna manera patriarcal, y su mirada puritana, ¿no? El puritanismo ahí se apropia de eso y de ese discurso. Y después tenemos el modelo nórdico, o sueco, que no es ni más ni menos que un modelo, el modelo más perverso. Los norteamericanos no han podido expandir su modelo prohibicionista, como el Estado norteamericano no ha podido expandir su moral, no ha podido imponer su moral en el mundo sobre el trabajo sexual, ha creado los sectores, parte del aparato ideológico norteamericano, ha creado esta figura del modelo sueco, el prohibicionismo a la sueca, que no es ni más ni menos que el más perverso de los prohibicionismos, porque se disfraza de salvador, ¿no? O sea, con la excusa de proteger a las trabajadoras sexuales, lo que hace este modelo es
de alguna forma, clandestinizar toda la actividad y vulnerar todos los derechos de las trabajadoras, ¿no? El modelo básicamente sería algo así como castigo la demanda y no castigo la oferta, ¿no? O sea, no castigo, la excusa es no castigo a la trabajadora sexual, no la persigo, pero sí persigo a los clientes con multas y con prisión, con amenaza de multas y prisión. Lo cual todas sabemos que en última instancia va a recaer en la trabajadora, que va a verse en situaciones de más riesgo para realizar la negociación con el cliente mucho más rápido y en lugares mucho más peligrosos, ¿no? Para que el cliente no corra el riesgo de ser multado o detenido. Pero con el agravante, que es como ejemplo, ¿no? Es como si a uno la dejaran decir, bueno, ustedes pueden vender pan, ¿sí? Voy a poner el ejemplo de la panadería, pueden vender pan. Ahora, el que te alquila el local para vender pan, marche preso. O sea, el que te alquila la camioneta que se hace el reparto de harina y los elementos para hacer el pan, marche preso. El que te vende la harina, marche preso. El que te vende la levadura, marche preso. O sea, el que te alquila tu departamento, como está viviendo de la prostitución, de tu servicio sexual, marche preso. Es decir, toda la cadena que rodea a la trabajadora es objeto de persecución y de alguna manera de una forma de exclusión, ¿no? O sea, se convierten en cómplices del trabajo sexual, cómplices del cliente de alguna manera y de alguna manera de ese sistema moral que hay que perseguir, ¿no? Porque el sexo se supone que debe ser gratuito y bajo ningún punto de vista debe pagarse. Que el solo hecho de pagar implica un abuso patriarcal, ¿sí? Y de alguna manera abusar de la situación de vulnerabilidad de esa mujer o de esa persona trans que comercia con sexo. En realidad el modelo sueco no hace más ni menos perseguir a la migración de mujeres pobres y de trans pobres, porque es un modelo profundamente racista y clasista, ¿no? Lo que se evita en los suecos es que las trabajadoras sexuales se instalen en el país y luego tengan a sus familias y entre comillas, les ensucien su raza y su pureza racial, ¿no? En última instancia. No se les llene de latinos o latinas y de gente más, como decimos ahora, de gente marrona o de gente negra, ¿no? O sea, la idea de ese modelo es un modelo profundamente clasista. Entonces, bueno, esos son los tres modelos que podríamos llamar antiderechos, los modelos que podríamos decir básicamente prohibicionistas, claramente visibles, ¿no? Que son los que promueven la clandestinidad. Los modelos son modelos de clandestinización, directamente. Bueno, después tenemos los otros modelos, son los modelos de alguna manera de reconocimiento del trabajo sexual, el modelo reglamentarista, que fue el que dominó hasta prácticamente la mayor parte en el mundo, la mayor parte del mundo hasta fines de la Primera Guerra Mundial, donde había un fuerte control sanitarista, donde se perseguía la prostitución autónoma, donde una niña de 12 años podía entrar a trabajar como pupila en un prostíbulo, pero no podía casarse sin autorización de sus padres por ser menor de edad. Es decir, había un montón de abusos y situaciones donde había una connivencia del aparato policial y el aparato empresarial, ¿no? El gran empresariado controlaba el trabajo sexual, se perseguía en connivencia con el sistema empresarial a las trabajadoras autónomas, ya sea que hicieran trabajo sexual en sus domicilios o consiguiesen clientela en la vía pública, se perseguía la fundación y de alguna manera se avalaba la existencia de grandes prostíbulos, de grandes burdeles, pero no la organización de las trabajadoras en forma autónoma o autoorganizadas en cooperativas o distintas modalidades. Ese régimen se termina mayoritariamente en Latinoamérica en la década del 30, siguiendo el modelo norteamericano en parte, ¿no? Y ahí se impone el abolicionismo como doctrina.
Después tenemos el modelo, ese es el modelo reglamentarista, ¿no? Que existe, por supuesto, en Alemania, y existe en otros países. Adaptado a la época, ¿no? Que tiene control de la libreta sanitaria, el registro de las trabajadoras, y que, por supuesto, persigue a la trabajadora autónoma, aún hoy, en general, ¿no? Que la obliga a la clandestinidad. Pero, bueno, por lo menos nos reconoce como trabajadoras. O sea, eso ya es un gran avance, y cualquier modelo reglamentarista en el mundo es mejor que el modelo de clandestinidad, cualquiera sea su nombre. El modelo regulacionista, podemos decir que es un modelo mixto, es un modelo, se parece más al modelo que existe en algunos países, ¿no? Donde la legislación permite la prostitución individual, o sea, no fuerza a la trabajadora a realizar trabajos en la zona de dependencia, permite la prostitución callejera, es un modelo que podemos llamar el modelo uruguayo, ¿no? En la República del Uruguay, donde de alguna manera habilita la existencia de burdeles, de prostíbulos y la relación de dependencia, pero también habilita o permite la existencia de trabajadoras autónomas o callejeras, pero bajo el control sanitario del Estado, con una libreta sanitaria, y con de alguna manera el control permanente del Estado sobre la actividad de la prostitución, ¿no? Ya sea sobre sobre los burdeles o sobre las trabajadoras autónomas que no pueden ejercerlo sin esa libreta sanitaria, digamos, de salud, ¿no? Me parece que ahí estaría el tema del regulacionismo en términos generales, ¿no? Y después, bueno, tenemos el modelo de Nueva Zelanda, que es un modelo más amplio, donde permite convivir de distintas modalidades de trabajo y no fuerza a las trabajadoras a trabajar en relaciones de dependencia, y habilita distintas modalidades de trabajo que podemos decir que es un modelo pro derechos, de alguna manera, ¿no? que nos permite organizarnos de distintas maneras, armar cooperativas, o trabajar en forma autónoma en la calle. O sea, que lo único que faltaba era que el trabajo con las migrantes, pero es algo que ya se ha saldado en los últimos tiempos, salvo por el tema del COVID, venía ampliándose a las compañías migrantes para que pudiesen también trabajar en los distintos burdeles o espacios de trabajo de Nueva Zelanda. Que también hay un modelo bastante parecido en algunos estados de Australia, ¿no? Que se han ido habilitando. Serían los únicos modelos amplios. O sea, ese modelo que podemos decir de descriminalización del trabajo sexual, ¿no? O sea, ya no solo es legal, porque legal podría ser reglamentario. El reglamentarismo legaliza la prostitución, ¿no? El regulacionismo también legaliza la prostitución, o sea, de alguna manera. Pero le impone esas condiciones que son, entre otras cosas, la libreta sanitaria y el control fuerte del Estado. En cambio, el modelo de Nueva Zelanda es un modelo que descriminaliza tanto a los clientes como a las trabajadoras, sean autónomas o en trabajo de relación de alguna manera de dependencia, o en una modalidad de trabajo. Entonces, esos serían los grandes modelos de trabajo en este momento. Me parece que la clave está precisamente en que no repitamos algunos errores como han cometido nuestras compañeras españolas. Y esto va, yo las quiero mucho y mantengo contacto con ellas en las redes. Ellas han cometido un gravísimo error que ha sido no sindicalizar a las compañías que trabajaban en los clubes y pedir de alguna manera en la defensa del trabajo sexual autónomo, han actuado contra la parte patronal y han habilitado o fortalecido el modelo abolicionista en España, y ahora se está produciendo que hay toda una movida del PSOE, partido de gobierno, para directamente establecer en España el modelo abolicionista más duro, o que podemos decir un prohibicionismo mucho más duro. Creo que la palabra abolicionismo no teníamos que usarla nosotros. Creo que es un grave error nuestro usar la palabra abolicionismo. Tenemos que ser, en todo caso, distintas variantes del prohibicionismo. O sea, no existe un modelo abolicionista, eso es falso.
existe un modelo de no reconocimiento de derechos a las trabajadoras sexuales, o sea, un modelo de clandestinización. Creo que ahí está la clave. O sea, las compañías en España han criticado tanto las relaciones laborales que existen en los clubes, donde de alguna manera son lugares de encuentro, burdeles, de alguna manera lugares donde las compañías viven y algunas viven y todo, tienen que alquilar habitaciones, han cuestionado tanto la modalidad de trabajo que van a terminar perdiendo una fuente de trabajo de miles de compañeras trabajadoras sexuales. Está poniendo en riesgo eso y ha sido muy grave. En realidad, la operación desde el punto de vista tal como yo la veo tendría que haber sido sindicalizar a las compañías de los clubes y hacer una movida de lucha por los derechos y las condiciones laborales en las que se dan esos clubes. Me parece que ahí se han equivocado muy feo las compañeras y se va a terminar quedando con mayor clandestinidad y mayor violencia. Bueno, más o menos creo que esa sería una idea general de lo que son los modelos, y creo sí que nosotros no debemos reproducir los discursos patriarcales. Creo que es un gran error utilizar sus categorías. Eso de hablar del sistema prostituyente, de prostituidas, toda esa negatoria de la capacidad de decidir de las mujeres y de las personas trans para realizar el trabajo sexual, debemos combatirla y debebemos negarla. Son categorías del enemigo ideológico, ¿no? De quienes son la excusa de protegernos y salvarnos, están reproduciendo un modelo de clandestinidad y de negación de derechos, porque la prostitución ha sido la forma de vida, de ganarse la vida, que primero les ha dado libertad económica a las mujeres. O sea, las mujeres han ganado, como género, han ganado autonomía económica gracias al trabajo sexual. De lo contrario, dependían siempre de un varón por vía matrimonial. O sea, siempre estaban subordinadas absolutamente, ¿no? Y cuando se habla mal del trabajo sexual es porque nos hace una lectura de clase. Se mira desde el punto de vista de la burguesía, se dice, claro, estas mujeres pobres, mira cómo viven. Claro, pero no comparan cómo viven las otras mujeres pobres, que hacen los trabajos de limpieza, que hacen los trabajos en las fábricas textiles, o que vivían súper explotadas haciendo trabajo doméstico o trabajando en las fábricas como obreras. Súper explotadas, trabajando muchísimas horas y en condiciones de trabajo inhumanas. Entonces, en ese contexto, las trabajadoras sexuales eran verdaderamente privilegiadas. O sea, hay que comparar las cosas, no se puede comparar peras con manzanas, compañeras. Así Sí. que terminé una buena vez con reproducir los modelos del enemigo. Muchas gracias por darme la Sí, palabra. es muy cierto. Uno de los puntos que tú dices es muy cierto. Lo que pasa es que a veces también la comunidad sexo servidora, a veces no reconocemos, también tenemos ese tipo de tabú y queremos estar detrás de un transvestidor o cosas así y no aceptamos, no somos tan berracas como podríamos decir en un país como Colombia, de aceptar lo que hacemos y enfrentar y juntas poder encaminar para tratar de despenalizar. Pero siguiendo con la actividad de hoy, ahora nos vamos con María Belén. Y Belén, tu pregunta es la siguiente. ¿Qué está pasando con las comunidades migrantes que ejercen el trabajo sexual en Europa? Bueno, Hay esto como tenemos que televisor, dividir. creo que tienes el televisor Sí, cerca. tengo. Sí, pero si no me tengo que mover yo. Un minuto. Es que yo estaba coordinando un horario y se me hizo más tarde. Pero un minuto. Perdón. A ver si se me escucha ahí. Busco luz. Tenía luz y todo, ya estaba preparada por eso. A ver, ¿se me ve ahí? ¿Se me escucha? ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola. ¿Te ¿Me escucho? escuchan? Perdón. Sí, te escucho. Perdón. Ok. A ver. La pregunta dice, Sí, perdona, no, lo que estaba pensando es que tenemos que es importante que tenemos que dividirlo por países, porque dependiendo del país es la complicación o lo que tengas a favor en cuanto al trabajo sexual. es correcto.
Por ejemplo, si nos vamos a España, hay un vacío legal en la cual vos podés seguir trabajando parada en una calle, pero siempre tenés que estar dividiéndote dentro de lo que es la migración. La migración está muy perseguida en Europa independientemente del trabajo sexual. Tenemos que separar el trabajo sexual de la migración porque ya las personas migrantes ya son perseguidas de por sí, independientemente del trabajo que hagan. Ese es el primer punto como para poder tenerlo separado. ¿Por qué? Porque dentro de esa migración es la que mayor violencia puede llegar a tener porque se maneja dentro de la ilegalidad en países donde el trabajo donde el trabajo sexual es legal. ¿Por qué? Porque hay grupos que se aprovechan, porque aquí para poder ejercer el trabajo sexual vos tenés un departamento, un PUF, una agencia, o tenés que alquilarte una truck, como se hace, por ejemplo, en los bosques de París, o como se hacen en Italia, que se tienen que alquilar unas truck ellas mismas para poder tener como una situación, incluso es muy parecido a Colombia con el pico y placa, que el pico y placa es que vos podés transitar con esa truck que está habilitada, dependiendo los días pares e impares, dependiendo la matrícula. Es muy grande la violencia, por ejemplo, que se encuentra en los bosques y mucha violencia marcada por las mismas compañeras que estaban anteriormente, divididas por países las regiones de esos bosques. Tenemos que estar pensando que, por ejemplo, en Londres el movimiento abolicionista está muy alto en este momento. Muy fuerte, que están tratando de poder poner leyes mucho más duras en cuanto y la persecución, y siempre recayendo a la parte de la migración. Entonces ahora que tenemos que estar pensando que acá en Europa no solamente está la migración latina, como por ejemplo si lo pensamos en Estados Unidos, que ellos lidian con la migración latina que entra por México, ¿no es cierto? Europa tiene muchos más frentes y están lidiando con las personas que son refugiadas, que vienen por los barcos, no sé si los ven, y están también pensando que en las personas del este, las mujeres del este que son traídas. Entonces es muy amplio el terreno del trabajo sexual en Europa como para poder hacerlo, como estoy tratando de hacer como un paneo general. Si lo tiro a la parte de las personas trans, tenemos que estar pensando de que la mayoría de las europeas, personas trans europeas, la mayoría están manejando lo que en Argentina están en el proceso de buscar un trabajo y tener acá, la mayoría de las chicas trans europeas nacen con su documentación y nacen con derechos en las cuales son muy pocas las que hacen pelea de sus propios derechos. La mayoría de las que están peleando acá son las latinas o las que son las rumanas, las tailandesas, entonces siempre son las extranjeras las que están llevando porque son las que realmente están necesitando sus derechos, ¿no? Habíamos hecho algunas preguntas. ¿Querés que repitamos alguna de las preguntas, Jennifer, que vos me habías hecho? Que a lo mejor eso puede llegar a servir a las chicas. Estábamos pensando, yo les contaba de que, por ejemplo, acá en Alemania tenemos 3 situaciones. Acá, hace 2 años, el movimiento abolicionista hizo que se cambiara la ley que teníamos desde el año 2006, que se permitía el trabajo sexual. Hace 2 años se puso en vigencia una nueva corrección a la ley de trabajo sexual, en la cual está mucho más prohibicionista, en la cual estaba mucho más controlada, y en la cual antes vos solamente tenías el control de pasaporte. Hoy en día vos tenés control de pasaporte, tenés control de libreta sanitaria y tenés control de impuestos. Los impuestos... La libreta sanitaria fue lo que me mostraste ahorita, antes de dar comienzo. No, eso es lo que yo te mostré, es el papelito que cada compañera tiene que hacerle y recopilar los datos de cada cliente que ella atienda. Ok. Esto es un protocolo nuevo que ha salido por el COVID. Porque como acá el trabajo legal, como el trabajo sexual en Alemania es legal, hubo un momento que cuando fue que se cerró todo por la pandemia, los locales y negocios, tanto discotecas, bares, peluquerías y demás, fueron abriendo de a poco. Los burdeles o los puffs fueron los últimos en abrir. Alemania hace menos de 10 días que ha abierto en Berlín
y hace una semana abrieron en esta ciudad que yo estoy en Hannover. Hasta ese momento yo estaba haciendo con Cosmopolitan, estaba haciendo asistencia de alimentos a las chicas porque habían quedado varadas adentro del burdel, porque estaban dentro de eso que yo les cuento, una pseudo legalidad, porque están con pasaporte europeo, porque viven en algún país de Europa, pero entran a Alemania a trabajar, entonces pagan otra categoría de impuestos como trabajadoras. Y el país no se hace responsable de ellas, solamente de cobrar los impuestos de lo que estás trabajando en el país. Lo que hizo el COVID fue no solamente mostrar la desidia y todo esto de que ellas consideraban de que estaban pagando impuestos y que iban a recibir algún tipo de beneficio, y se dieron cuenta que no tenían absolutamente ningún beneficio. Por eso es que las pusimos en contracategoría de pseudo legales, porque tienen pasaporte europeo, pagan impuestos, pero no tienen ningún tipo de beneficio en el tema de problemas. O, por ejemplo, si tuvieran un problema de salud, que las quiero diferenciar con las que tienen pasaporte, con las que pagan impuestos completamente y tienen una legalidad dentro de lo que es el país, pero pagan impuestos de alrededor entre 500 y 600 euros mensuales, porque tienen que pagar los impuestos de la cantidad de hombres que hacen. Y después tenemos las personas que están totalmente ilegales, que no tienen pasaporte europeo y que andan deambulando, y ellas son las que están más violentadas, porque le están alquilando departamentos con ningún tipo de requerimiento de salud, ni siquiera habilitaciones, en la cual vos pagás el cuarto, pero si llega la policía, vos perdiste todo el dinero de ese cuarto. En cambio, cuando vos estás legalmente, vos tenés una protección, desde un botón de alarma, porque vos estás pagando tu seguridad en un PUF, en la cual vos tenés todo un mecanismo de seguridad de cámaras, ese manejo. Cuando vos tenés un trabajo sexual controlado, está controlada que no haya una explotación infantil, estás controlando de que no haya trata de personas, y estás controlando que las personas que se encuentran ahí adentro están por su propia voluntad. Eso es muy importante cuando estamos hablando del trabajo sexual legalizado. Por eso es que también empecé diciendo, tenemos que separar la parte del trabajo sexual y el tema de migración. Porque el tema de migración, para poder trabajar, siempre vas a tener para cualquier tipo de trabajo que quieras tener. ¿Sí? Entonces eso tiene que quedar claro, sobre todo para las personas, porque como viví en Estados Unidos, sé la importancia de eso y de que el tema de la legalidad hace de que vos estés peleando en un punto, pero fijarte hasta qué punto quieren llegar a ser tan legales dentro del trabajo sexual en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque solamente van a poder trabajar las que sean legales en Estados Unidos. Es correcto, por eso es que yo pertenezco a la coalición de Crime New York, que comenzó que fue el rally el 25 de febrero del 2019, y más bien nosotros lo que estamos buscando es despenalizar el sexo servicio, no legalizarlo. Exactamente, que yo me acuerdo que cuando estuve ahí en junio, que fue que habíamos hablado de eso, yo le dije, tengan cuidado con lo que pidieran, porque les iba a pasar esto, sobre todo en Nueva York, con la cantidad de chicas que están, como muchas, yo estuve ahí ilegal exactamente, sé lo que es estar ilegal en Estados Unidos y los riesgos de estar constantemente que no sabes quién estás metiendo dentro de tu casa, ese constante riesgo de que el hombre que entró vos no sabes quién es, esas reglas que teníamos entre nosotras de a tal hora se atendía, a tal hora no se atendía, en este lugar a publicar porque acá no pasa nada, no publiques ahí porque seguro te cae, ese nervio constante. Yo por eso me fui a Estados Unidos, yo no llegué a soportar esa desidia constante de estar totalmente perseguida como si estuviera vendiendo droga. Y lo único que estaba haciendo era alquilando mi cuerpo, porque ni siquiera lo vendo, porque yo alquilo la parte del cuerpo que yo quiero alquilar. Porque tengo control de mis decisiones. Yo nunca fui tan humillada como cuando trabajaba legalmente, en un trabajo formal, como le dicen. Porque yo, siendo trabajadora sexual, yo tenía el derecho de poder decir no en cada momento, y también quiero aclarar esta situación. Dependiendo del espacio donde vos estés trabajando, es el nivel de violencia que podés llegar a recibir. No es lo mismo una persona que está trabajando sola en el borde de una ruta, en la oscuridad, a las personas que están trabajando en grupo,
en el borde de una ruta. No es lo mismo una compañera que tiene un departamento y vive y puede meter al hombre dentro de su apartamento y está trabajando en un privado, a una compañera que depende de la vivienda y de la locura del dueño de un club. Porque viven en el club, tienen que comer en el club y tienen que comprar las cosas en el club. Entonces hay distintos tipos de violencia dentro del trabajo sexual, que hay que empezar a conversarlos entre todo esto. Y siempre pensando, como estaba diciendo, el tema de la migración, que es tan importante poder plantearlo constantemente, ya que cuando vos estás viajando a un país, vos por lo menos tenés que saber cuáles son las leyes en las cuales estás visitándolo. Londres, en Inglaterra, en este momento está fortaleciendo, porque encima, como una situación política, se ha retirado del mercado común europeo, Inglaterra se retiró de Europa, entonces ahora incluso las mismas personas que tengan pasaporte europeo tienen inconvenientes para entrar a Inglaterra. Y mucho más para poder trabajar, en la cual, por ejemplo, si yo tuviera un pasaporte español y estoy trabajando en Inglaterra y me encuentran, soy deportada a España. Por más que tenga un pasaporte europeo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un trabajo en la cual el abolicionismo quiere hacer que sea ilegal el trabajo, porque en Inglaterra es como España, que tiene un vacío legal, no es ni prohibido ni legal. Pues sí, pues fíjate, es muy cierto lo que tú dices, es muy importante cuando tratamos de buscar las leyes, como ahora estamos haciendo en Nueva York, que estamos tratando de despenalizar, de estigmatizar y descarcelar el sexo servicio. Pero es muy cierto porque mira los problemas que están dentro del mismo trabajo sexual. Ahora mismo en los lugares donde, como mencionas, que tienes que comprar todo dentro del lugar donde estás, que prácticamente vendría siendo una especie de negocio redondo para la persona que te está brindando el lugar. Entonces, nos vamos. ¿Ibas a mencionar algo más, Belén? No, por favor, pasa la palabra, por favor. Ok, pues entonces para continuar con la actividad, tenemos a Natalia Len. Y tu pregunta es la siguiente, mi reina. Tu pregunta es, ay Dios mío, ok. ¿Cuál es la realidad que enfrenta la comunidad trans trabajadora sexual en América Latina ante la falta de acceso a una salud integral? Bueno, antes que nada, muchas gracias por poder compartir con hermanas tan potentes como Belén, como Melissa, que nos comparten su experiencia desde Alemania, desde Argentina. Y bueno, compartirles que aquí también estamos resistiendo desde México. Me parece importante lo que menciona Belén sobre mirar, digamos, de alguna manera el contexto local de cada país, ¿no? En el caso particular de México, como existe en muchos países de América Latina, hay un vacío legal en la regularización o el reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores sexuales, ¿no? Si bien en Ciudad de México y en algunas partes del país no está tipificado como un delito el trabajo sexual, tampoco está reconocido como un trabajo o como una falta administrativa. Entonces, esto obviamente genera que las condiciones de nuestras hermanas trans también se vean sumamente perjudicadas, ¿no? Porque no tienen diferentes derechos laborales, el acceso sobre todo al tema de salud, ¿no? Hace poco, desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es un órgano local de la Ciudad de México, se elaboró una encuesta donde se hablaba sobre el tema del acceso a la salud de las y los trabajadores sexuales. Y ahí hubo algunos datos muy interesantes. Uno de ellos es que durante mucho tiempo, y creo que ahí mis hermanas no me dejarán mentir, la salud de las trabajadoras sexuales, especialmente las de las mujeres trans, está focalizada o centralizada en el tema de la prevención de ITS, de infecciones de transmisión sexual y de VIH, ¿no? No se contempla una salud integral para las trabajadoras sexuales. Se cree
que abordar el tema de la salud solo tiene que ver con prevenir enfermedades venéreas, con ese concepto tan estigmatizante que aún se sigue generando en ciertos espacios de salud. Y por otro lado, también hay una realidad de que muchas compañeras, muchas hermanas trans prefieren recurrir a servicios de salud privados, ¿no? Y que sean servicios de salud privados no significa necesariamente que sean costosos, ¿no? Sino más bien consultorios médicos, de farmacias genéricas, digamos, servicios de salud que sean asequibles para ellas. Y creo que aquí justo podríamos agregar este componente que mencionaba Belén, que me parece muy importante, que es lo de la migración, ¿no? México se ha convertido en un lugar, en un país no solo de tránsito, sino también de destino para nuestras hermanas trans migrantes, especialmente de Centroamérica, del llamado Triángulo de la Muerte, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras, ¿no? Son estos tres países que debido al alto nivel de transfobia, de violencia que viven nuestras hermanas trans, que gran parte de ellas son trabajadoras sexuales, deciden migrar a México, ¿no? Migran desde el sur, pasando por Chiapas, por Oaxaca, por diferentes zonas del país. Algunas se quedan en la Ciudad de México, otras migran al norte del país, justamente buscando llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, México dejó de convertirse en un país de tránsito, sino también de destino. Y actualmente nos encontramos con muchas hermanas trans que están ejerciendo el trabajo sexual en calle o en redes sociales en diferentes partes del país. También aquí creo que sería importante hablar sobre la violencia transfeminicida que mencionan Melissa y Belén respecto a los asesinatos, ¿no? De acuerdo con los observatorios de crímenes contra personas LGBT aquí en México, se ha documentado que también hay un alto nivel de violencia a mujeres trans que se registra en el norte del país o incluso en Veracruz, que es una zona tomada por el crimen organizado. Otro de los componentes que generalmente las trabajadoras sexuales en calle estamos más expuestas, ¿no? A manos del crimen organizado, a la fuerza armada, incluso a la persecución policial. Entonces, todos estos factores evidentemente influyen mucho en la salud de nuestras hermanas trans trabajadoras sexuales. Como bien les refería, esta visión limitada de la salud, pensando solo como la salud sexual y reproductiva, y por otro lado, el hecho de que las hermanas trans no puedan acceder a servicios de salud pública, pues genera las condiciones y genera el caldo de cultivo para que nuestras hermanas pues no puedan tener acceso a servicios de salud de calidad, ¿no? Y también creo que otro de los componentes que aquí me gustaría agregar es justamente el tema de la infiltración de sustancias o de biopolímeros, que desafortunadamente sigue siendo una dolorosa realidad en nuestras poblaciones, ¿no? Especialmente de las hermanas que ejercemos el trabajo sexual, las hermanas trans, ¿no? Muchas de ellas llegan ya con condiciones de salud sumamente deterioradas, con una salud ya muy gastada. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se infiltraron sustancias, biopolímeros, aceites modelantes, y que eso obviamente, como en México no hay un hospital y en ninguna entidad del país existe una clínica especializada en el tratamiento del uso de modelantes y de biopolímeros, pues entonces las compañeras terminan, pues decirlo de una manera cruda, agonizando en casa, muriendo en casa, ¿no? Muriendo con sus hermanas. Si algunas de ellas cuentan con el apoyo familiar, pues quedan al total cuidado de la familia o de las amigas y compañeras trabajadoras sexuales. Entonces, hace poco justamente estábamos haciendo un informe sobre el acceso a la salud de las compañeras trabajadoras sexuales en México. Y
ahí justamente hablábamos sobre esta necesidad de poder transversalizar los servicios de salud. ¿Qué pasa cuando una hermana trans, trabajadora sexual, tiene problemas ortopédicos porque pasó gran cantidad de horas parada en tacones de 15, 20 centímetros, trabajando de lunes a viernes o de miércoles a domingo? ¿Qué pasa cuando una compañera trans tiene problemas gastrointestinales, problemas de colitis, de gastritis, porque tiene periodos muy largos de ayuno o su alimentación se ve afectada por sus jornadas laborales, ¿no? ¿Qué pasa con todas esas cosas, todas esas enfermedades y padecimientos crónico-degenerativos que a veces no contemplamos dentro de las poblaciones? Y que también entender que la salud no solo tiene que ver con los servicios públicos, sino también que es el resultado de una cadena de violencias que vivimos las mujeres trans en el espacio público y en los contextos familiares, en nuestras comunidades, con nuestra familia, en los entornos laborales. Todo eso desemboca a que las compañeras trabajadoras sexuales y sobre todo las mujeres trans tengamos una expectativa de vida reducida, ¿no? Ya ha habido ahí un cuestionamiento sobre qué tan efectiva y qué tan transparente es esta cifra de la expectativa de vida de 35 años de las mujeres trans en América Latina, pero lo que sí podemos decir es que la calidad de vida y la cantidad de vida, por supuesto que se ve afectada por las condiciones de desigualdad y de pobreza, ¿no? También me gustaría incorporar justamente el tema de la pandemia, que es muy importante esto que mencionaba Belén sobre cómo la pandemia y las medidas implementadas por diferentes gobiernos en diferentes partes del mundo ha acrecentado las brechas de desigualdad entre las trabajadoras sexuales, entre las hermanas trans. Si las hermanas trans no teníamos acceso a espacios laborales o a puestos, a puestos de tomas de decisión o poder laborar en algún otro espacio que no sea el trabajo sexual, pues ahora con la pandemia esta realidad pues está aumentando, ¿no? También creo que es importante incorporar todos estos temas, transversalizarlos en materia de salud y compartirles que aquí en México se acaba de anunciar la construcción de una clínica especializada para población trans en la Ciudad de México. Este es un esfuerzo conjunto de diferentes organizaciones de la sociedad civil, de diferentes colectivas, de diferentes hermanas trans que también se han quedado en el camino, ¿no? Que desafortunadamente las hemos perdido en el camino, pero que estuvieron luchando durante muchos años para que esto fuera una realidad en México. Entonces creemos que justo en el tema de salud pública tendríamos que también mirar desde esta manera transversalizada la salud integral, la prevención de VIH e ITS, pero también la atención a otros cuerpos y otras identidades no normativas, ¿no? ¿Qué pasa con los servicios ginecológicos a hombres trans? ¿Qué pasa con los ultrasonidos o rayos X a identidades no binarias? Creo que justo el tema es complejo, pero sí creemos que en este contexto actual, las hermanas trans trabajadoras sexuales son las que se colocan en el centro de la violencia, las que en este momento están más expuestas, no solo por un tema de contagio por COVID-19, sino también por un tema de desigualdad, de pobreza, de precarización y de violencia, ¿no? Solamente compartirles que desde acá, pues, diferentes organizaciones y colectivas hemos estado replicando esfuerzos para llevar un poco de despensas, de apoyos económicos, que sé que el colectivo intercultural Transgrediendo también lo ha hecho y seguramente nuestras hermanas Melissa y Belén también lo han hecho en sus contextos. Y eso, por supuesto, que ayuda a las compañeras también a no sentirse solas, a sentirse acompañadas, a sentir que a alguien les importa, ¿no? Que sus vidas importan. Entonces, creo que solamente invitarles justo a eso, ¿no? A esa reflexión, a ver la salud no solamente desde esta perspectiva de servicios públicos, sino también
que es el resultado de una cadena de violencias y de desigualdades que seguramente vamos a seguir combatiendo desde las resistencias travestis, maricas y callejeras. Así mismitito, como dices, es muy importante también porque cuando hablamos también del problema de salud en la comunidad transexoservidora, lo primero que identificamos simple y sencillamente es las enfermedades de STD, incluyendo el HIV. Pero hay muchas enfermedades más agobiantes que son, yo como enfermera que conozco de la materia, la salud mental, número uno. Uno viene pasando muchas adversidades desde nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra adultez y aún en la vejez. Nos va a esperar también el maltrato, ¿entiendes? Digo que la salud mental es sumamente importante, como también todos los exámenes como lo que requiere una mamografía en los chicos trans, un servicio médico ginecológico, todas esas cosas, pero también entiendo que eso también tiene que ver mucho con nosotras y nosotros mismos, ¿entiendes? Yo creo que es una parte muy también de uno, como preocuparse para poder mejorar tu salud y estar pendiente de la misma, porque nosotras las mujeres trabajadoras sexuales es este caparazón de que el cliente se enamora. ¿Me entiendes? Yo creo que es muy importante también Perdón, querida Jennifer, solo agregar a este tema de la salud mental, que me parece que es muy importante. Creo que la salud mental, a veces cuando hablamos sobre las vidas de las mujeres trans, nos vamos al tema de transfeminicidios, ¿no? Al tema de asesinatos a mujeres trans, a la violencia física, a la violencia sexual, y pocas veces abonamos al tema de la salud mental. La salud mental y el hecho de que haya un gran porcentaje de pensamientos suicidas entre la población trans habla justamente de esa violencia que estamos viviendo de manera cotidiana, ¿no? Y que son violencias micro que se van acumulando y que son una bola de nieve y se vuelven macro, ¿no? Entonces, muchas de las mujeres trans que tienen pensamientos suicidas es el resultado de toda esta violencia estructural que viven de manera cotidiana en sus entornos, y por supuesto creemos que es importante abordar el tema de la salud mental, sobre todo en este momento histórico en el que hay discursos transodiantes tan contundentes, ¿no? Donde se les sigue negando la identidad de mujeres a las mujeres trans. Se sigue debatiendo la identidad de las personas trans. Se sigue debatiendo si nuestro trabajo es trabajo entre las compañeras trabajadoras sexuales. Entonces, yo creo que ahí justo sería importante reconocer que no hay nada más radical que estar con las compañeras maricas, con las compañeras trans, con las compañeras trabajadoras sexuales. Entonces, por supuesto que es un tema que debemos atender entre todas. Así mismito. Y esta pregunta que sigue va para las tres desde su punto de vista. Y la pregunta lee como sigue. ¿Por qué nosotras las trabajadoras sexuales deberíamos organizarnos? Comenzamos contigo, Natalia. Bueno, caray, es una pregunta sumamente difícil. Creo que es una pregunta que tiene como muchas aristas. Definitivamente creo que las compañeras trabajadoras sexuales necesitamos organizarnos porque hay un entorno violento actualmente que sigue cuestionando nuestro trabajo, y sobre todo en estos tiempos de crisis en los que el desempleo y la pobreza pues están aumentando. Creo que es importante que las compañeras empecemos a generar procesos de formación política, de sensibilización, de conciencia, y que es un trabajo que es difícil, y yo estoy segura que Belén y Melissa se han encontrado justo en estos procesos en los que hay resistencias, ¿no? Porque a veces estamos tan metidas en esta dinámica capitalista, voraz, que nos dice que lo único que importa es mi bienestar personal. Lo único que importa es mi vida, es lo que yo pueda obtener, ¿no? Y a veces
dejamos de lado esos procesos colectivos de organización, de sensibilización, de poder acompañar a las trabajadoras sexuales, a nuestras hermanas trans, de poder generar comunidad, ¿no? De poder generar estrategias de sobrevivencia, porque también son estrategias de sobrevivencia, ¿no? Yo estoy segura que en los diferentes estudios internacionales que hay, la mayor cantidad de asesinatos a mujeres trans, su ocupación era trabajadoras sexuales. Somos las que estamos más expuestas a la violencia transfeminicida, a la violencia patriarcal. Por eso creo que es importante organizarnos, es importante entender que no podemos, como diría la escritora Marcela Lagarde aquí en México, las mujeres no podemos cambiar el mundo solas. Necesitamos estar unidas, necesitamos estar en colectividad. Y creo que empezar a generar eso, yo sí veo un cambio, no sé ustedes, queridas compañeras, pero yo sí veo un cambio hace quizás 20 años, ¿no? Cuando había creo que las compañeras trabajadoras sexuales cada vez empiezan a tener mayor capacidad de agencia, a reconocer sus derechos, a reconocerse como sujetas de derecho, ¿no? Y también creo que es importante aprender a respetar la autonomía corporal y el proyecto de vida de cada compañera trabajadora sexual, no desde esta visión de querer salvar, ¿no? Que muchas veces son estas posiciones de las que hablaba Melissa sobre los modelos antiderechos, que son visiones muy limitadas donde lo que se busca es salvar a la trabajadora sexual, rescatar, porque seguramente su vida es triste, es lúgubre, es vacía, está llena de miedos y de tristezas, cuando en realidad no. O sea, yo estoy segura que aquí mis hermanas disfrutan su trabajo, lo ejercen plenamente, ejercen su sexualidad. Atendemos a clientes y también sentimos placer, ¿no? Esto Y si el macho está bueno, más todavía. Claro, sobre el tema de que acompañamos sexual y afectivamente a los clientes y las clientas, pero también redescubrimos cosas de nuestra propia sexualidad, de nuestros propios puntos de placer, de nuestras propias formas de erotismo. O sea, yo sí creo que ha habido un avance en la forma en cómo vemos y miramos el trabajo sexual. Entonces creo que justo eso nos ha ayudado a entender que podemos cambiar el mundo desde estas trincheras, desde las esquinas de las travestis y las callejeras. Gracias, Melissa. Y en el caso tuyo, Melissa de Oro, ¿qué piensas de que la comunidad trans trabajadora sexual debe de estar organizada? No, sin ninguna duda, hay que organizarse y se nota que hay un proceso de organización cada vez mayor. Yo soy la secretaria de Diversidad de ANMAR, que es el sindicato de trabajadoras y trabajadores sexuales de Argentina. Y ese paso que recién comentó muy bien la compañera, hemos ido, inicialmente prácticamente, no había identidades trans, travestis en el sindicato de trabajadoras sexuales. Si bien en un primer momento lo hubo, luego hubo un sector que se volvió abolicionista y desapareció porque eso es la paradoja. En Argentina tenemos el sector más duro, y el que le da más letra al abolicionismo es un sector de colectivo travesti trans. Eso es algo que seguramente no pasa en los otros países del mundo. Eso es una característica propia del movimiento travesti trans de Argentina, que es un sector que está ligado al aparato del Estado, ¿no? Y que ha logrado, por una cuestión de estrategia, inicialmente, se ha ido ayornando al discurso del feminismo dominante, académico, por supuesto abolicionista, para obtener la sanción de algunas leyes, como por ejemplo fue la ley de identidad de género. Es decir, hubo una alianza estratégica que se pagó de parte de nuestro colectivo con el sumarse al movimiento abolicionista. Es decir, de lo contrario, esas leyes o esas voces no hubiesen podido existir. O sea, la academia abolicionista, que el abolicionismo domina la academia feminista, no hubiese dado lugar
a esas voces travestis trans para luchar por sus derechos si no hacían, de alguna manera, no rendían pleitesía al discurso abolicionista. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema grave. Pero volviendo al tema central, que es el tema de la organización sindical o la sindicalización de las identidades trans, de las mujeres trans, voy a hablar en femenino, las mujeres trans, ha crecido muchísimo, ¿no? En el mar prácticamente no había hasta el 2013 ninguna referente travesti trans en el sindicato. Sin embargo, hoy por hoy, prácticamente la mitad de los cuadros de delegadas, de secretarias regionales o provinciales, o integrantes de la comisión directiva, prácticamente la mitad del sindicato está conformado por entidades trans, o sea, por mujeres trans. O sea, eso ha sido un gran avance. Y se está dando un proceso muy interesante con esto del COVID-19, que cada vez más compañeras, ante la crisis laboral que está produciendo el colectivo, cada vez más compañeras travestis y trans se están acercando al sindicato porque la acción del sindicato ha sido muy fuerte para paliar la situación de exclusión laboral y de marginalidad y de falta de ingresos, ¿no? Que ha producido el COVID-19, la pandemia. Entonces ahí se está produciendo un gran acercamiento del colectivo travesti trans a el sindicato, o sea que ha cambiado la paradoja, ¿no? La paradoja está cambiando y cada vez ese enfrentamiento que hubo en alguna época, o esa falta porque hasta las mismas dirigentes del sindicato en su momento era como que el sindicato era solo para mujeres, ¿no? Mujeres cis. El nombre inicial del sindicato era Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. O sea, se refería a mujeres cis, sobre todo trabajadoras sexuales callejeras, mujeres cis. Y poco a poco eso ha ido mutando, se ha ido transformando y ahora nos reconocemos como sindicato de trabajadoras y trabajadoras sexuales de Argentina. Se ha ampliado totalmente. Sin ninguna duda, sin sindicalización, tenemos un grave problema. Un problema muy serio. Sindicalizar a las compañeras, somos un colectivo que en general ha vivido, ha sido muy individualista, porque bueno, la necesidad de supervivencia, la falta de redes sociales que hemos tenido, la falta de acompañamiento familiar, la falta de estar en las escuelas y participar de la vida social, comunitaria que se da en el ambiente escolar, o en el ambiente de los clubes, en el ambiente del tiempo libre, la recreación, esa falta de pertenencia social, ¿no? de inclusión social, ha hecho que tomemos una situación muy individualista de alguna manera, ¿no? O sea, siempre decimos lo mismo, la familia de una mujer trans es el colectivo travesti trans, no tenemos en general otra familia más que nuestro propio colectivo. Entonces, bueno, eso ha sido una parte importante. Y ahora, bueno, con el cupo laboral que estamos luchando acá en Argentina para el colectivo travesti trans, se nos abre una puerta muy importante porque eso nos va a permitir desarmar en parte el discurso abolicionista travesti trans. O sea, porque se va a generar un espacio para que las compañías que quieran dejar el trabajo sexual tengan otra alternativa, ¿no? Porque en gran parte ha sido, muchas compañías lo han vivido como una condena social a no tener ninguna otra alternativa laboral más que el trabajo sexual, que quizás en un momento lo iniciaron con mucho entusiasmo, con mucho gusto, pero que después de unos años se les ha vuelto pesado o se les ha vuelto algo negativo. Sobre todo porque no tienen experiencias laborales en otros mercados. O sea, nuestro colectivo, lo sabemos muy bien, no ha accedido al trabajo de empleado doméstico. No hemos sido empleadas domésticas, no hemos tenido una alternativa de otros trabajos feminizados, como sea el cuidado de niños, el cuidado de ancianos. O sea, hemos sido marginados en todo el mundo laboral prácticamente, y eso hace que, lógico, no se puede comparar las violencias que se padecen en los talleres clandestinos o en las fábricas, o sea, otro tipo de trabajos, y claro, entonces hay compañeras que lo ven, han comenzado a ver el trabajo sexual como un entorno opresivo, pero que cuando se entren al sistema de trabajo formal se van a dar cuenta que van a perder muchos espacios de libertad que están gozando, ¿no? Y van a dejar de idealizar el trabajo formal, que en realidad el sistema capitalista es tan o más opresivo que el trabajo sexual en sí. Gracias. Y desde tu punto de vista, Belén, ¿piensas que las trabajadoras sexuales no deberían de organizar? Tienes el micrófono apagado, mi amor. Era para, como estaban hablando, por supuesto, hay una frase que dice que si no nos organizamos nos matan por separado.
Es una cuestión de que todo movimiento social, todo movimiento político nace desde la organización. Los defectos que hemos tenido hasta el momento fue que nos hemos dejado avasallar por otros grupos que se han organizado mucho más en formar un frente solo para atacarnos. Hay una gran movida en contra nuestra que por eso nosotras tenemos que fortalecernos, unirnos en grandes frentes para poder estar preparadas y afrontar esta situación que tenemos no solamente, como estaba diciendo Melissa, no solamente tenemos a los estados, a los gobiernos y a los mecanismos represores como los policiales, sino también incluso tenemos compañeras que pensando de las frases que estaba diciendo Melissa, yo soy parte de esa historia en la cual las compañeras de AMAR, cuando salían al lado nuestro, se ponían máscaras o que ellas no querían salir una nota al lado nuestra. Soy de esa época, soy de la época en la cual el colectivo de mujeres trabajadoras sexuales no se quería relacionar con nosotras porque querían diferenciarse. Hasta ese punto había una gran diferenciación porque nosotros éramos un escalón más bajo en la categoría de las trabajadoras sexuales en el pedido de sus luchas y el pedido de sus derechos. Eso fue pasando el tiempo, como estaba bien contando ella, y el proceso de los cambios de ese sindicato que hoy nuclea a las y los trabajadores sexuales de la Argentina. Estamos hablando de un país muy grande, casi el tamaño de Europa, entonces las provincias tienen el tamaño de... Las provincias de Argentina tienen tamaño de países, para que más o menos vayan cuadrando también esta situación de que es un territorio muy extenso, es difícil muchas veces poder comunicarnos en complicidad o en federalización, como decimos. Toda la política en Argentina se maneja dentro de la centralización de Capital Federal y Buenos Aires, y eso hace de que el monopolio y la posición política la manejen desde Capital Federal y Buenos Aires, más allá de que hay un gran movimiento político y de organización en el resto de la Argentina. Sí, hablando de Argentina, estamos hablando de lo que es Latinoamérica, hay un gran movimiento también de las personas latinoamericanas, personas trans que se están organizando, en tanto en las redes como la red Transsex o la red Lactrans, de mujeres y personas trans, y estoy participando ahora en lo de que es las sombrillas latinas, que es un grupo de personas latinas trabajando aquí en Europa, nucleándonos las personas porque hay un gran fuerte movimiento en contra en Francia. Hay una frase que dijo Melissa que era muy claro y muy cierto. En este momento en Francia va presa la persona que me alquila el departamento, va presa la persona que viva conmigo, va presa la persona que me lleva a pararme, o el transportista, como dicen, el taxista que te contratas el auto, normalmente el de siempre, por una cuestión de costumbre y familiaridad. Bueno, ese hombre también está penalizado. Es penalizado hasta la persona que que te venda un pasaje aéreo. A ese nivel es la punitividad para las personas trabajadoras sexuales en Francia. Y ese es el punto que quieren llegar en Italia, en España, y a ese punto quieren llegar. A la pregunta inicial es si nos tenemos que organizar. Yo creo que tenemos que organizarnos para poder enfrentar toda esa movida que viene contra nosotras y nosotros. Yo también me uno a las palabras de ustedes. Yo creo que en la organización está la fuerza, y yo creo que con nosotras como sexo servidora podemos lograr mucho más allá. Ya como decía María Belén al principio, siempre acostumbramos luchar por los derechos las que no nacimos en el país. Por ejemplo, yo soy puertorriqueña, residente hace 20 años, llevo en el movimiento muchos años, y siempre peleamos. Aprendí a pelear aquí, mas sin embargo, no aprendí a pelear por mis derechos en mi país. ¿Entiendes? Y eso es lo que a veces esas limitaciones que nos ponen en los países en los cuales emigramos, pues son los que nos dan ese poder de poder luchar por nuestros derechos también. Y continuando, esta pregunta es muy importante porque yo he tenido... Jennifer, te puedo interrumpir. Mira, yo acá son más de las 12 de la noche. ¿Te puedo pedir primero que me hagas la repregunta? Sí, te la respondo y después me tengo que ir ya. Ok, pues comenzamos contigo con la pregunta y dice, ¿piensas
que el trabajo sexual sí es un trabajo. Totalmente. Es más, es el trabajo que a mí más me respetó o en el cual yo más me hice respetar. Porque yo en este trabajo, yo era mi dueña, mi patrona, y manejaba mis propios horarios y te manejaba mis propias claves y mis propios códigos para yo poderme hacerme respetar en mi trabajo y poder tener las riendas de ese trabajo. Yo fui mucho más humillada cuando era servicio doméstico, cuando trabajé haciéndole las camas a los caballos, cuando trabajé en el campo juntando huevos en un criadero, cuando trabajé en una panadería levantándome a las 5 de la mañana. Yo llegué a pensar que yo también llegué a poder levantarme a las 5 de la mañana para trabajar 2 horas en la noche. 5, 6, 7 de la mañana volvía con mi desayuno a mi casa y yo tenía el dinero para poder estar trabajando y mantener todos mis gastos cuando estaba en Argentina, antes de irme, porque yo me fui de Argentina simplemente por persecución policial. Yo no me hubiera ido de Argentina. Y Jennifer, voy a contar algo. Cuando yo me voy de Argentina, yo caigo en la casa de Jennifer. Yo viví 8 meses en la casa de Jennifer, en un sillón como vivimos todas las personas migrantes cuando llegamos a un país extranjero, en la cual yo me fui de mi casa, donde yo tenía una casa y que le daba alojamiento a chicas, y yo me fui a meterme en una casa en la cual me estaban dando un alojamiento y un sillón para que yo pudiera dormir. Que me parece que es bueno decirlo públicamente, Jennifer, porque esa es parte de la hermandad dentro de lo que somos las trabajadoras sexuales, porque Jennifer a mí me conoció bajándome del avión para encontrar un pervenir, porque yo me estaba escapando de la policía de Argentina. Y Jennifer se enteró casi al año, porque yo tenía tanto miedo que no se lo contaba a nadie en ese momento. Así que bueno, quería Porque te quiero despedirme de hacer esa forma. Sí, esta otra pregunta, y con esto claro. nos despedimos contigo, Belén. Claro. Esta pregunta la tocaste al principio y es muy importante. ¿Por qué legalizar o despenalizar el sexo servicio? ¿Qué diferencia hay entre una a la otra? ¿Por qué no mejor legalizamos y no despenalizamos? A mí me parece que al despenalizar es mucho más abierto como para que puedan estar haciendo el trabajo sexual otro tipo de personas, por ejemplo las migrantes, o haya un anexo para que las migrantes también puedan trabajar. Yo al legalizar la cierro mucho más y va a ser mucho más sectorial y más clasista, que tenemos que estar pensando que también muchas de las personas migrantes son las que ejercemos el trabajo sexual. Me parece que ese es el punto muy claro, por ejemplo, pensando yo siempre en Estados Unidos, en la cual no pidan por la legalidad, no pidan por una parte legal porque eso les va a cerrar y solamente van a poder hacer el trabajo sexual las personas que tengan pasaporte americano. Y va a haber muchas de las latinas que no van a poder ejercerlo, entonces el despenalizar va a ser de que no me convierta en una criminal por estar haciendo el trabajo sexual. Ese es el punto, que no me consideren un criminal, que no me tengan que estar arrestada, que no tenga que estar en el IC, que no tenga que estar todo el tiempo dependiendo con el corazón en la boca ni qué momento voy a perder el departamento con todo lo que tengo adentro, porque eso es también de las cosas que hacen en Estados Unidos, perdés absolutamente todo cuando te hallan en el departamento. Tenés que estar en la dependencia de alguien que no sabes qué es lo que va a pasar. Y esa situación cada vez que vos estás metiendo un hombre adentro de la casa. Mucho peor si estás parejando en la calle. Así que por eso es que el primer punto que dije era, el trabajo sexual también se defiende dependiendo en el área de violencia, en el área donde se está haciendo. Pues ese es mira, mi aporte. pues ok, Belén, me voy a despedir de ti porque sé que es un poquito tarde ya en Alemania. Sí. Gracias por compartir con nosotros. Me voy a quedar con las otras dos chicas. Muchas gracias. Besos, Melissa. Besos a chicas. Gracias, Alejandra. Belén. Nuevamente tenemos una entrevista pendiente. Jenny. Cuídate mucho, mi reina. A la orden, ya saben, ¿eh? Ok, Besos. entonces, volviendo nuevamente a la pregunta anterior. Melissa, ¿piensas que el trabajo sexual sí es un trabajo? Sin ninguna duda, el trabajo sexual es un trabajo. Y es un trabajo que tiene que ser reconocido como trabajo y que es tan digno como cualquier otro trabajo. Es decir, yo trabajo desde distintas actividades, por supuesto, mucho antes del trabajo sexual, pero yo trabajo desde los 8 años. Vengo de los sectores populares y he trabajado toda mi vida.
Es decir, y nadie me va a decir que el trabajo sexual es menos digno que otros trabajos. O, yo he trabajado en fábricas, he sido operaria textil, o he sido operaria de la industria del plástico, es decir, he trabajado en comercio, he trabajado en muchos espacios antes de manifestar mi identidad de género públicamente, porque, por distintas razones. Yo no tenía, yo nací en el 54, chicas, tengo 66 años, esto lo digo acá para que quede claro. Entonces, pertenezco a una generación que no tenía referentes, no sabía que existía lo trans, lo travesti, ni nada, y en un mundo absolutamente represivo con todo lo que eran los géneros o las diversidades. O sea, si yo hubiese manifestado mi género, como le pasó a muchas chicas años después, ¿no? A los 10, 12 años, que antes ya me daba cuenta, pero me daba cuenta que no podía manifestar debilidad ni feminidad porque esto implicaba recibir violencias y discriminaciones que no podía soportar, y además no tenía ningún tipo de modelos, ni siquiera de gay ni nada, no existía en mi entorno social, no existía nada de eso. Por lo tanto, recién lo pude procesar muchos años después. Pero he realizado todo tipo de trabajos, he cavado zanjas, he hecho pozos, he sido de pintura, he sido ayudante albañil, es decir, he hecho cientos de trabajos distintos. Y he trabajado hasta en oficinas, en comercio. Nadie me puede decir que el trabajo sexual no es trabajo, ni que el trabajo sexual es menos digno que otros trabajos. Y al contrario, como dice muy bien Belén, he sido mucho más humillada, mucho más maltratada en otros trabajos que en el trabajo sexual. Porque en esto uno puede poner los límites, puede decir qué hace y qué no hace, y de alguna manera se puede organizar. Así que, además de gozar una libertad que en otros trabajos no tenés. Incluso como docente he sufrido humillaciones que bajo ningún punto de vista hubiese tolerado como trabajadora sexual. Bajo ningún punto de vista. Como decimos en Argentina, he tenido que tragar muchos sapos para no perder el trabajo. Y estoy diciendo incluso con una imagen de personas cis, ¿no? Es decir, las violencias padecidas en el mundo laboral son muy graves. Yo, a partir de 2012, cuando yo entré en el sistema escolar argentino, como ser la primera maestra trans de Argentina, yo ya tenía 20 años de profesión en la docencia. O sea, tenía muchos años de profesión en la docencia, o sea que le estoy hablando de las violencias que padecí antes de manifestar públicamente en el ambiente laboral mi condición de género. O sea, las violencias y los sapos que hay que comerse, el orgullo que hay que tragarse en muchos trabajos para conservarlos, son terribles. Por eso digo siempre que las chicas travestis y las chicas trans idealizan el mercado de trabajo formal, lo idealizan. Y muchos van a tener serios problemas en el trabajo formal, porque es absolutamente distinto de lo que ellas piensan. Hay que tragarse muchos sapos, hay que bancarse muchas cosas, y realmente aún una identidad cis tiene que soportar microviolencias para no perder los puestos de trabajo o poder llevarse bien con todo el mundo. Así que, sin ninguna duda, el trabajo es trabajo. Lo que necesitamos es que sea un trabajo con derechos sociales y derechos laborales, con el reconocimiento social. Es un trabajo liberador para las feminidades, ha sido históricamente, como dije anteriormente, el primer trabajo remunerado, la primera forma en que han tenido las feminidades, las mujeres en general, para independizarse del patriarcado, para independizarse de estar sometidas a un varón en relaciones de subordinación, como implicó la familia tradicional hasta hace muy pocos años. Es decir, yo creo que hay una idealización de cierta parte de nuestro colectivo y también de las mujeres cis que vienen haciendo trabajo sexual en cuanto a lo que era la vida social de las mujeres pobres en la vida cotidiana, que fueron siempre muchísimo más explotadas, sufrieron mucho más violencia y tuvieron una vida mucho más triste y limitada de lo que han tenido históricamente las trabajadoras sexuales de igual nivel económico o de origen, por lo menos. Me parece que, sin ninguna duda, el trabajo sexual es trabajo, debe ser respetado y debe ser reconocido. Gracias, Melissa. Y desde tu punto de vista, Natalia. Bueno, yo les comparto un poco mi experiencia. Mi experiencia es un poco diferente. Yo empecé a ejercer el trabajo sexual hace 10 años
Llevo ya 10 años ejerciendo el trabajo sexual. Empecé muy, muy joven. Y fue eso a partir de una decisión, primero, por una presión económica, porque pues tenía algunos gastos que solventar para poder pagar mi licenciatura. Yo soy egresada de la UNAM. Y al principio me sirvió como justo esta posibilidad de libertad económica. Pero aparte había una inquietud muy fuerte en mí para hablar sobre el tema de la sexualidad, ¿no? Para redescubrir mi propia sexualidad. Y les puedo compartir que desde hace 10 años, pues he tenido buenas y malas experiencias, como en todos los trabajos, como si fuera maestra o como si fuera ingeniera o como si fuera doctora. Y lo que me ha ayudado el trabajo sexual ha sido justamente a reconocer mis propias fortalezas, a descubrirme a mí misma, a entenderme de otra forma, a quitarme esos prejuicios que desde pequeñas y pequeños nos meten en la cabeza, como esas ideas sobre el concepto de dignidad, ¿no? Como que el tema de la dignidad está presente en el trabajo sexual siempre y en el tema de los derechos humanos, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos dignos y quiénes son los sujetos indignos? Y creo que ahí también tendríamos que cuestionar esa narrativa, ¿no? Sobre lo digno y lo indigno. Pero creo que el trabajo sexual implica un trabajo porque es un acuerdo, como decía Melissa, es un acuerdo entre dos personas adultas, es un acuerdo en el que ejerces tu propia autonomía corporal, y yo creo que el trabajo sexual encuentra mayor libertad de posibilidades en cuanto a consenso, en cuanto a límites, en cuanto a prácticas, que en otros trabajos no tienes, ¿no? Hay trabajos en los que tienes que llegar a cierta hora, tienes que hacer check-in, check-out, tienes condiciones laborales sumamente precarias, donde incluso no tienes seguridad médica, donde no tienes ningún tipo de seguridad social. Y en el trabajo sexual creo que justo aprendemos también a ir contra ese concepto, contra esas prácticas capitalistas, contra el capitalismo, ¿no? Ese capitalismo que ve a los sujetos como objetos de producción, no como seres humanos. Y creo que ahí el trabajo sexual, a pesar de que hay personas, sobre todo desde los feminismos radicales, que apelan a que el trabajo sexual reproduce prácticas patriarcales o que reproduce el sistema patriarcal, lo primero que diría es que todo en este jodido mundo reproduce prácticas patriarcales. Todo, absolutamente todo. Pero en el caso particular de las trabajadoras sexuales trans, creo que incluso las mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual rompemos con esas prácticas patriarcales porque también llevamos a cabo prácticas que no son las heterosexuales, que son prácticas que no son las de las personas cisgénero, ¿no? Esos cuerpos que nos dijeron que no tenían derecho al placer, que no tenían derecho a la sexualidad, al erotismo, al disfrute, son esos cuerpos que justamente estamos reapropiándonos de nuestra propia vida sexual. Entonces creo que es importante reconocer el trabajo sexual como un trabajo para que las condiciones de clandestinidad, de violencia y de persecución terminen para nuestras hermanas trans particularmente. Porque en el caso de las identidades de género no normativas, sí hay una vigilancia permanente sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras identidades. Y hacia eso le añades el hecho de ejercer el trabajo sexual, esa vigilancia y ese castigo y esa condena es mayor para las compañeras trans trabajadoras sexuales. Entonces creo que debemos reconocer, articular esfuerzos entre las diferentes colectivas y un poco para cerrar esta parte, también comentar que esta pregunta sobre las formas de organización, yo creo que las trabajadoras sexuales ya estamos organizadas, ya estamos haciendo cosas. Yo veo lo que hacen
desde Argentina, desde México, desde Nueva York, desde Alemania, desde España, y creo que las trabajadoras sexuales lo tenemos claro, estamos organizadas. Lo que ahora sigue es intentar conciliar a veces esos disentires y esos desencuentros que se generan en las figuras sindicales, en las formas de organización política, porque las va a haber, porque estamos atravesadas por muchas cosas, por lo que comentaba Melissa, por nuestra etnicidad, por nuestra clase social, por el género, y tenemos diferentes necesidades cada compañera trabajadora sexual. Pero justo ahí está el reto, poder articular, llegar a diálogos para que todas nuestras necesidades se puedan atender de manera transversalizada en diferentes trincheras, ¿no? Entonces, creo que en este mundo que nos sigue diciendo que las trabajadoras sexuales somos los focos de infección, y no solo focos de infección por ITS, sino focos de infección social, estamos justamente articulando para vivir mundos mucho más habitables para nosotras. Me uno a las palabras de ustedes porque yo soy trabajadora sexual hace 20 años, soy enfermera profesional y comencé a ejercer el trabajo sexual debido al discrimen y el rechazo que tuve en los hospitales en los cuales trabajé en Puerto Rico, que la misma sociedad fue la que me empujó a ser lo que soy hoy hace 20 años, una trabajadora sexual, defensora del mismo, y el mismo trabajo que me ha puesto el plato de comida en mi mesa y el que me ha pagado el techo donde no me voy a mojar y donde me voy a cobijar. Y por eso es que siempre lo he dicho abiertamente, toda mi familia sabe que ejerzo el trabajo sexual, y cada vez que me siento en un foro, ya sea por este medio o en la televisión cuando me invitan, hablo a plenitud, aceptando de que sí soy trabajadora sexual. ¿Por qué trabajadora sexual y no prostituta? Porque cuando hablamos de la persona, de la palabra prostituta, lo primero que nos viene a la mente es la mujer cis con el pantalón corto o la falda corta, con los estiletos y los labios rojos. Y está muy totalmente desligado de lo que hacemos como trabajadoras sexuales, porque piensan que el trabajo sexual simple y sencillamente es tener sexo con el cliente, cuando estamos en todo lo erróneo, porque hemos tenido clientes donde nos pagan por conversar, nos pagan por llevarnos a comer, nos pagan por llevarnos a un restaurante, nos pagan porque están en su nota bebiendo, y a fin de cuentas no tienen ningún tipo de sexo. Y por eso es que es un trabajo, porque nosotros le brindamos un servicio a ese cliente que viene a buscar, como el cliente que va a un centro de masaje o la clienta que vaya a un salón de belleza a ponerse bella. Yo creo que simple y sencillamente es alzar nuestras voces y destigmatizar que el trabajo sexual es algo de moralidad o de tráfico humano, porque están totalmente desconectados. Entonces, siguiendo, ¿por qué piensan que es, por qué no legalizar y sí despenalizar? ¿Qué piensan a base de eso? Voy contigo, Melissa. Bien, bien, Jennifer. Me gustó mucho lo que dijiste recién, ¿no? Porque, bueno, yo hace 15 años que soy trabajadora sexual. Y lo mantuve en paralelo con mi otro trabajo de docente. Jamás usé antifaz o anteojos o nada que para, digamos, ocultar una profesión de la otra, y desde el primer momento siempre hablé en todos los espacios públicos sobre las trabajadoras sexuales y la lucha por sus derechos, reconociéndome como tal, como trabajadora sexual. Es decir, me parece que eso, hay una nueva corriente de compañeras que nos estamos de alguna manera empoderando de la palabra trabajadora sexual, y en Argentina de la palabra puta, que es una reivindicación de una palabra histórica con la cual hemos sido estigmatizadas, o que se utiliza como insulto hacia las mujeres en general, cuando se las quiere de alguna manera degradar por su vida sexual, ¿no? Autónoma, o no, que no se ajusta a los límites que el patriarcado quiere imponer. O sea, quiero aclarar esto porque para contextualizar un poco, ¿no? Me parece que tenemos que, como dijo bien hace un ratito la compañera, tenemos que romper
el uso de las palabras, ¿no? Yo creo que tenemos que dar la batalla ideológica en las palabras. La palabra puta es cortita y no tiene como connotación, ¿sí? Esa deriva de prostituida, prostituyente, ese prostíbulo, toda esa jerga abolicionista, prohibicionista, que se le encarga a la prostitución en general. O sea, me parece que tenemos que hablar, que ahí lo comparto con la línea que hay de lo que sería la Retrasex, también, que es la red latinoamericana de trabajadoras sexuales. Me parece que ahí hay una coincidencia. Si bien disiento en cuanto a su no uso de la palabra puta, que yo lo levanto como bandera, y en Argentina la estamos levantando como bandera, algo que está llegando afortunadamente también a España, y muchas compañías en distintos países la están levantando también. Pero me parece que no hay una serie de palabras derivadas de la palabra puta que vaya contra nuestros intereses colectivos. Es decir, o sea, todas las palabras, pero en cambio con el sistema, con la palabra prostituyente o prostitución, sí la hay. Entonces tenemos que hablar, me parece, comenzar a hablar de lo que sería comercio sexual, o sea, trabajo sexual, ¿sí? Y no y sacar la palabra prostitución y prostituta de nuestro lenguaje, aun cuando sepamos muy bien que somos trabajadores sexuales y que ser trabajador sexual es ser prostituta. Pero no entrar en ese juego del lenguaje donde perdemos. Simbólicamente perdemos, ¿no? O sea, por toda la secuencia que tiene, ¿no? Ahora están hablando del sistema prostituyente, por ejemplo, cuando en realidad el sistema prostituyente es el capitalismo, ¿no? Que nos fuerza a realizar trabajos, a trabajar para vivir, cuando hoy por hoy la sociedad prácticamente tiene la tecnología y los recursos para que con una jornada muy cortita de horas, toda la humanidad viva muy bien, o por lo menos en los países en los que nosotros estamos, viva realmente muy bien. Entonces me parece que tenemos que hacer un cambio de las palabras, no son ingenuas y debemos cambiarlas, ¿no? Y volviendo a algo que dijo hace un ratito, creo que fue Belén, creo que tenemos que terminar con el concepto, la construcción meritocrática, ¿no? De alguna forma. Y salir del sálvese quien pueda para ayudarnos entre todas a salir. Y creo que la lucha es colectiva y es de todas las compañeras trabajadoras sexuales del mundo. Porque la movida, digamos, prohibicionista, porque no voy a usar más la palabra abolicionismo, porque me parece que es darle una entidad que no se merecen, me parece que la palabra esa se la han apropiado y tenemos que cuestionarla, decir lo que son antiderechos, quieren la clandestinidad, luchan por eso, por clandestinizar nuestro trabajo, eliminar nuestro trabajo, prohibir nuestro trabajo, encarcelarnos por hacerlo o perseguir a nuestros clientes, que es una forma de perseguirnos a nosotros sin ninguna duda. Pero entonces, la discusión es, o es legal o es clandestina. Es como con el tema del aborto. ¿El trabajo sexual va a ser legal o va a ser clandestino? Entonces, o vamos a ser trabajadoras, ¿sí? En un marco, dentro de un marco legal, o vamos a ser víctimas o delincuentes, del lado de la mirada antiderecho, de la mirada de la clandestinización, ¿no? O sea, vamos a ser víctimas a rescatar, ¿no? O sea, entonces, tenemos que despenalizar para ir contra el modelo que nos penaliza y penaliza a nuestros clientes. Tenemos que descriminalizar, ¿sí? Para no caer en la criminalización que nos plantean estos sistemas, ¿no? Tanto de nuestras identidades, nuestro trabajo, como de nuestros clientes o clientas, ¿sí? Entonces, y es la falsa dicotomía entre el trabajo formal y el trabajo sexual, ¿no? Cuando son dos cosas absolutamente distintas y al mismo tiempo se puede ser trabajador sexual dentro del ámbito formal. Entonces, me parece que el modelo no es legalizar, como bien lo dijo Belén también hace un tiempo, que implica un control estatal mucho más férreo y que seguramente va a aplicar los modelos vigentes con control sanitario, libretas sanitarias y un control de la calle, y por lo tanto va a reforzar el poder policial y de control del Estado, sino la descriminalización, la despenalización del trabajo sexual, es decir, la libertad de cada una negociar en sus propios términos y bajo sus propias condiciones la forma de trabajar y bajo qué modalidades también trabajar, ¿no? Si quiere armar una cooperativa, si quiere trabajar en la zona de dependencia, si quiere trabajar en los pubs haciendo copas, ¿no? O alterne, como lo decimos en Argentina, es decir, trabajar
en las múltiples formas que se puede trabajar, ¿no? Trabajar por internet para captación de clientes sin andar perseguida por las leyes SESTA y FOSTA, que de alguna manera con la excusa de proteger a las mujeres con el tema de la trata, lo único que hacen es penalizar a las trabajadoras sexuales y perseguirlas y quitarnos los espacios de trabajo. Me parece que tenemos que ir precisamente por un marco de derechos, y creo que la descriminalización del trabajo sexual es lo que tenemos que perseguir, sin ningún lugar a dudas. Gracias, compañeras. Bueno, ¿por qué no legalizar y sí despenalizar? Creo que justo legalizar implicaría, aparte de este control estatal y como de esta supervisión y vigilancia por parte de las instituciones de gobierno a las y los trabajadores sexuales, también implica no contemplar la heterogeneidad que hay dentro de la población de trabajo sexual. Es decir, como bien lo menciona Melissa, hay una idea arquetípica sobre la trabajadora sexual, que es una mujer cisgénero, que no tiene alguna discapacidad, con cierto color de piel, con cierta vestimenta, con cierta estética corporal. Y eso está muy alejado de la realidad que actualmente vivimos las y los trabajadores sexuales, ¿no? Hoy nos encontramos que hay trabajadoras sexuales migrantes, trabajadoras sexuales que vienen de una clase social alta, también trabajadoras sexuales racializadas o que viven con alguna discapacidad, e incluso también hombres trans y hombres cis que ejercen el trabajo sexual. Y por otro lado, también entender que los modelos y la forma de trabajo sexual ha cambiado. No solamente estamos hablando de una mujer cisgénero que está parada en una esquina en tacones, ¿no? Sino también hay trabajo sexual vía webcam, vía plataformas digitales, hay servicios ahora como las páginas de OnlyFans. Hay diferentes formas y modalidades de trabajo sexual, ¿no? Entonces, justamente legalizar no nos alcanzaría la ley para poder contemplar todas esas especificidades, todas esas realidades. Y sí descriminalizar, porque justamente lo que hace es quitarle la culpa a las y los trabajadores sexuales, quitarles esa noción de que están cometiendo un delito, de que lo que están haciendo está mal, porque creo que aparte, como lo mencionan las compañeras, no solo es un tema que se traduce a leyes, sino que también opera en el plano simbólico. Por eso hay tanta vergüenza dentro del trabajo sexual. Por eso muchas hermanas, tanto cis como trans, no asumen públicamente que son trabajadoras sexuales, porque incluso el mismo Estado les está mandando un mensaje de que lo que están haciendo es un delito, de que lo que están haciendo está mal, pero en el plano simbólico y moral les están diciendo que está castigable, que es condenable, que no está bien. Entonces, por eso creo que entender que los modelos de regulacionismo o de reglamentarismo, lo que mencionaba Melissa sobre los modelos de trabajo sexual, deben contemplar esas realidades y justo cada colectiva, cada población en México, en Argentina, en Estados Unidos, conoce las necesidades de las y los trabajadores sexuales. Entonces, me parece que es mucho más amigable y mucho menos punitivista y nos va a condenar menos a la clandestinidad el hecho de despenalizar el trabajo sexual que legalizarlo, porque creo que las leyes e incluso a veces la lengua, esto de que las palabras importan, a veces hay cosas en la práctica que a veces no podemos ni siquiera nombrarlas porque no hay palabras para nombrarlas. Así pasa también con las realidades sociales. Hay cosas y hay leyes que no nos van a alcanzar. Entonces, creo que es importante este modelo de la despenalización justamente para generar condiciones dignas o no dignas para las y los trabajadores sexuales. Gracias, Melissa.
Natalia, en breves palabras, porque nos quedan aproximadamente como 5 minutos, y tú sabes que estas cosas de Zoom de momento hacen ¡fu! Entonces, eh, en breves palabras, ¿qué nos falta por conquistar? Comenzamos contigo, Melissa. Bueno, nos faltan conquistar los derechos como clase trabajadora, ¿no? Como los reconocimientos, en primer lugar, que se nos reconozca como trabajadoras. Es lo que más nos va a costar y donde confrontamos directamente con el sector prohibicionista, que ha hecho del no reconocimiento de nuestros derechos su bandera, ¿no? O sea, ahí es donde chocamos, más allá de que como se disfrace de prohibicionista, se disfrace de abolicionista, se disfrace como sea, ellos niegan nuestra condición de trabajadora, ¿no? Nos colocan en el lugar de víctimas o en todo caso de delincuentes, ¿no? O sea, me parece que es ahí lo que tenemos que lograr. A partir de ese momento, o sea, tenemos que pasar por encima de esa discusión, tenemos que reconocernos como trabajadoras, luchar por nuestros derechos laborales y sociales como trabajadoras, olvidarnos de lo que piensa el sector abolicionista, no replicar ese modelo ni el discurso abolicionista o prohibicionista, olvidarnos de eso, no tenemos que entrar en el juego que nos plantean de usar sus propias jerarquías, ¿no? sus propias palabras, su propia terminología, porque es ahí donde caemos en la trampa, y nos cuesta mucho desandar. Entonces hablemos de legal o clandestino, clandestinidad o derechos laborales y sociales. Eso tiene que ser nuestro paradigma de discusión. O sea, va a seguir existiendo como que existe el aborto. ¿Va a ser legal el aborto o va a ser clandestino con riesgo para la salud de vida y de muerte? Es decir, tenemos que defender nuestro colectivo, nuestros derechos, porque lo que se juega es una vida de nuestras compañeras, porque la clandestinidad, compañeras, la clandestinidad mata. Gracias. Y contigo, Natalia, ¿qué nos falta por conquistar? Totalmente. Sin duda hace falta conquistar en el marco normativo justo los derechos de las y los trabajadores sexuales, pero también creo que en el plano simbólico y en el plano cultural, pues hace falta mucho por hacer. Creo que el hecho de reivindicar estas palabras justamente como puta, como travesti, como callejeras, como la vida fácil, como las sujetas de la vida fácil, nos ayuda justamente a quitar esta mirada castigadora, moralmente condenable sobre nuestras vidas y sobre nuestras experiencias. Y creo que justo conquistar, sobre todo para las identidades de género no normativas, o sea, el hecho de que los sujetos y las sujetas trans sigan colocándose en el centro de la violencia, creo que eso es muy importante, seguir luchando, seguir articulando para que las compañeras trans trabajadoras sexuales no seamos asesinadas, no seamos condenadas a una expectativa de vida corta, que podamos tener justamente condiciones de la vida y poder tener una trayectoria de vida y un proyecto de vida, ¿no? Porque a veces se piensa que las trabajadoras sexuales no tenemos o no articulamos proyectos de vida, pero creo que es todo lo contrario, justo apelar a esos procesos y apelar a que las trabajadoras sexuales trans específicamente podemos generar estas trayectorias de vida no lineales, no jerárquicas, no desde las instituciones, sino más bien desde nuestras propias necesidades, desde nuestros propios deseos y justo lo que dice Melissa, no obedecer esas lógicas que nos imponen, más bien revolucionar el mundo desde las travestis y desde las callejeras. Gracias, Natalia. Y por último, Natalia, ¿qué mensaje te gustaría enviarle a todas las personas que nos vamos a dar cita este viernes 18 de septiembre en la tercera edición de la Marcha de las Putas aquí en Queens, New York? ¿Qué mensaje le quieres mandar a todas esas chicas, Natalia? Pues nada, hermanas, mucha fuerza. De verdad, yo sé que son tiempos difíciles para todas en general, pero sobre todo para aquellas personas que hemos sido olvidadas históricamente por el Estado, por los sistemas de impartición de justicia, por la misma sociedad. Mandarles mucha fuerza, mucha sororidad, como decimos acá, desde diferentes lados, la sororidad puteril, traba, callejera. Es muy importante saber que estamos con ustedes y que ante un mundo que insiste justamente en eso,
en descalificar nuestras experiencias, en negar nuestra identidad, en no reconocer nuestro trabajo, pues no hay nada más radical que hacer la revolución desde nosotras, con nosotras y para nosotras. Y desde tu punto de vista, ¿qué mensaje quieres darle, Melissa, a la comunidad de trans de Nueva York? No, yo creo que en primer lugar tenemos que dar una patada y enviar muy lejos el estigma. El estigma puta, el estigma trabajadora sexual. Tenemos que apropiarnos de las palabras, conocernos y mostrarlo con orgullo. Tiene que haber el orgullo puta, tenemos que reivindicar el orgullo puta, el orgullo de ser trabajadoras sexuales, el orgullo de brindar un servicio, de dar placer. Nuestro trabajo es dar placer erótico, placer sexual. Ese es nuestro trabajo y tenemos que reivindicarlo con dignidad. O sea, darle una patada al estigma. Eso es clave. O sea, eso demanda una construcción personal. Poder enfrentar y decir, pero ¿cuál es el problema? No lo hacemos gratis, nos pagan por dar placer, mi amor. ¿Qué más querés que encima recibir placer y lo cobras? Qué trabajo ideal, mi amor. Para muchas de nosotras es realmente un trabajo ideal. Así que, patada del estigma, orgullo puta, compañeras. Orgullo puta. Muchas gracias. Gracias, Melissa. Gracias, Natalia. Gracias a Belén, que ya tuvo que salir. Gracias también a Jesús y a Tiel, que fueron nuestros chicos que estuvieron con el lenguaje de señas. Y recuerden, mi gente, que este próximo viernes 18 de septiembre tenemos la tercera edición de la Marcha de las Putas, saliendo desde las 74 calles entre Roosevelt Avenue y 37 Row, para todo el mundo, al lado de Music Box, que ya todo el mundo sabe dónde es, desde las 2 de la tarde. Así que todas juntas a gritar que somos putas y afuera el estigma y arriba las trabajadoras sexuales. Así que ha sido un placer con todas ustedes haber compartido tantas experiencias y tantas cosas que uno desconoce desde el punto de vista desde Argentina, México, Alemania, y poder educar y enriquecer los conocimientos de cada una de las chicas y de las personas que nos están escuchando. Así que esto, mi gente, será hasta la próxima. Este fue el segundo Puta Taller que presentó el colectivo intercultural Transgrediendo desde Queens, Nueva York. Y esta se despide su amiga de hoy, mañana y siempre, Jennifer Sancartier. Muchos besitos y que pasen este fin de semana y arriba las trabajadoras sexuales y vamos con todo. Un gran beso para todas las compañeras. Un gran beso. Y arriba las putas. Bye.